bendición estar acá nuevamente en este día. Antes de comenzar la predicación, vamos a estar leyendo un cuentico. ¿Está muy duro? ¿Sí? ¿Sí está bien? Listo. Dice el cuento: cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. ¿Quiénes se cruzaron? La verdad y la mentira. La verdad y la mentira. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces, la verdad se asomó para ver si era cierto. Salió y miró y era cierto que era hermoso el día. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces, la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambos se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Qué enseñanza, ¿no? A veces preferimos que la gente hable detrás de nosotros a que nos digan la verdad. Preferimos que nos mientan a que nos digan la verdad. Porque cuando nos dicen la verdad, ¿qué pasa? Nos ponemos bravos. Y así hoy está en día toda la sociedad. Y dése cuenta que cuando predicamos la palabra, muchas veces las personas se ofenden y prefieren creer mentiras y andar detrás de las mentiras para no estarse ofendiendo con la verdad. ¿Amén? ¿Pero qué hace un pastor? Enseñar la palabra. Guiar a las ovejas, enseñar la palabra, ¿qué más? Predicar el evangelio, orar, ¿qué más? ¿Cómo? Dar la vida por sus ovejas, ¿qué más? Redarguye a las ovejas, muy bien, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero vamos a ver un tema más importante de todo lo que hace el pastor, porque el pastor tiene que cumplir muchas funciones dentro de la iglesia para cuidar ¿de quién? De su rebaño. Y como decía Alejandro esta mañana, antes de la alabanza, él decía algo que es muy cierto. Nosotros no nos damos cuenta todo lo que hace un pastor detrás. Acá vemos lo que es el pastor, pero detrás del púlpito hay muchas cosas que él tiene que estar haciendo por sus ovejas, porque él algún día le va a tener que dar cuentas a Dios de cada una de las cosas que hizo acá en la iglesia. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a ir a Romanos 1:16. ¿Ya estamos ahí todos? ¿Amén? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del evangelio. ¿Alguna se ha sentido pena decir que es cristiano? No. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del evangelio. Mire por qué razón. Porque es que poder de Dios para salvación. ¿Qué tiene el evangelio? Poder. ¿Pero el poder para qué? Para salvar. A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también a quién. ¿El evangelio para quién es? Para todo el mundo.
17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Este trabalenguas qué es? Por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Que se revela por fe y para fe. ¿Ah? Por fe y para fe. Para creer y seguir creyendo. Ajá. Por fe, ¿por qué razón? Porque la persona que lo predica tiene que predicarlo ¿con qué? Con fe. Y para esto Dios ha llamado a los pastores, para que estén predicando ¿de qué? De esa fe. Y cuando ellos predican esta fe, se la transmiten a otros y ellos comienzan a creer en fe, por fe y para fe. Para que otros tengan ¿qué? Fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es decir, que cuando usted comienza a creer en este evangelio, ¿qué pasa? Comienza a tener ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los pastores cuando predican el evangelio? Comienzan a transmitir ¿qué? Fe. Para que cuando estas personas comienzan a creer, ¿qué pasa con ellos? Comienzan a tener ¿qué? Vida. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es tener vida eterna? Pero los que no tienen vida, ¿no viven para siempre? ¿Un espíritu es eterno? Sí. Ya sea para, exacto, ya sea que se vaya al cielo o se vaya al infierno, tiene que eternidad. Pero entonces, ¿qué es tener vida eterna? Muy bien, Jesús lo dijo. Esta es la vida, que te conozcan a ti. Es decir, que cada vez que creemos más a Dios, estamos más cerca de ¿quién? De Dios. Es decir, si yo les pregunto, ¿desde dónde comienza la salvación? ¿La salvación comienza en el cielo o comienza acá en la tierra? En la tierra. Aquí en la tierra, porque usted ya está al pie de ¿quién? De Dios. ¿Amén? Ahora vayamos a 2 de Timoteo 3, 14. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo un cristiano se hace sabio? Cantando. Muy bien, estudiando la palabra. Y miren lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Desde cuándo él estaba estudiando la palabra? Desde niño. Es decir, que entre más estudias la palabra, más sabio eres. ¿Cómo puedo saber aquí quién es el más sabio de esta iglesia? El que estudia la palabra. Si tú no estudias la palabra, tú no me puedes decir que eres sabio. Por eso cuando a la persona le dicen, deme un consejo, dice, uy, yo no sé qué decirle. Espera, llamo a mi pastor. No, si tú estudias la palabra, tú estás en la capacidad de aconsejar a una persona. Por eso Jesús dice, yo no oro que los saques del mundo. Yo oro para que los protejas en el mundo, porque acá en este mundo vamos a tener muchas situaciones. Pero lo importante es cómo nos comportamos en esas situaciones. Cómo actuamos. Todos, cristiano o no cristiano, tienen problemas. Pero lo que diferencia a un cristiano es cómo actúa en medio del problema. Ahí es donde está la sabiduría. Y mire lo que termina diciéndole en el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué razón tenemos la palabra de Dios? ¿Cuál fue la razón de que Dios pusiera esta palabra en nuestras manos? Para enseñar. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Enseñando y aprendiendo.
¿Qué más? Para redarguir. Si usted está haciendo algo mal, la palabra nos muestra dónde está el mal. Entonces nos dice, hey, ojo, tienes que corregir. Pero, si tú no corriges, dice para corregir y para instruir lo más importante, en justicia. ¿Se acuerdan cuando vimos los 10 mandamientos? ¿En qué consistían las 2 tablas? ¿Ah? La primera parte, ¿en qué consistía de las tablas de los 10 mandamientos? Amar a Dios. Y la segunda, amar al prójimo. Si tú amas a Dios y tú amas al prójimo, tú estás caminando ¿en qué? En justicia. Y esto es lo que hace un pastor. Cada rato que él nos da un mensaje, él lo que quiere es que comencemos a caminar ¿en qué? En justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea como. Es decir, si tú te has vuelto una persona justa, tú ya puedes decir, ¿soy qué? Perfecto. ¿En qué partes estamos fallando que no seamos justos con los demás sobre todo? Eso quiere decir que hay ahí una imperfección en nuestras vidas. Y yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando se va a repartir una herencia, ahí conocemos quién es quién. No falta el hermano que quiere cogerse toda la herencia. Y usted dice, ¿este es mi hermano? Y quedan aterrados. En las dificultades y en los problemas es que conocemos cómo son las personas reales. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? ¿Para qué el pastor nos está enseñando la palabra? Para que seamos perfectos y para que estemos preparados ¿para qué? Para toda. Si una persona está enferma, ¿usted qué va a hacer? Le dicen, venga, es que mi hermano está enfermo, ¿será que me puede ayudar en oración? ¿Usted qué va a hacer? Pues sí. Vaya, porque el pastor ya nos ha preparado para que estemos habilitados para orar por los que, los enfermos. Y no digan, uy, yo no sé orar, espere, llamo a mi pastor. Y al otro día se murió la persona. Hay que actuar ¿de qué? De una. Porque para eso nos ha preparado. Ahora vayamos también a 1 Timoteo 2:15. ¿Qué le dice ahora? ¿Cuál es la principal habilidad que debe tener un pastor? Entre las muchas que tiene, ¿no? Pero una de las principales, ¿cuál es? Muy bien. Mire lo que dice el 2:15. Oh, espérame. Segunda de Timoteo 2:15, perdón. Segunda de Timoteo 2:15. Mire lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué. Es decir, que cuando se presente Dios ante el pastor, él tiene que ir con la frente como en alto, que no me tengo que avergonzar de nada. ¿Por qué razón? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la principal característica que debe tener el pastor? Usar bien la palabra, es decir, predicar la palabra como Dios lo ha mandado, sin crear falsas doctrinas, herejías o pensamientos que no van conforme a la palabra. Si el pastor no tiene esta habilidad, es mejor que no sea ¿qué? Pastor. ¿Y qué es lo que nos enseña nuestro pastor todas las veces? Que hay que aprender ¿qué? La sana doctrina, que estudiemos la palabra cada rato. Jeremías 1. Jeremías 1:9. Mire lo que dice. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras ¿en dónde? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar
¿Y para qué más? Y para plantar. Aunque esta es una profecía pasada. Pero todos nosotros, ¿qué decía Pablo? El evangelio es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y así como Jeremías, Dios le tocó su boca para que fuera a llevar el mensaje, la profecía, así Dios ha tocado la boca ¿de quién? De los pastores para que lleven el mensaje ¿de qué? De salvación. Porque la palabra es ¿qué? Poderosa. Y ahorita vamos a entender por qué es tan poderosa. Jeremías 3:15. Alejo nos lo enseñó en esta mañana. ¿Qué dice? Y os daré pastores según mi qué. Es decir, que en la actualidad hay pastores que no son conforme al corazón de Dios. Exacto. ¿Por qué? Dígame por qué razón no son pastores conforme al corazón de Dios. Ahí está la respuesta en el versículo. Mire lo que dice. Que os apacienten ¿con qué? Ciencia. Con ciencia e inteligencia. Es decir, un pastor debe estar ¿qué? Preparado. Y hoy muchos dicen, no, es que Dios me habló anoche y me dijo que yo iba a ser pastor y al otro día arrancan un ministerio sin preparación. Hay algunos que dicen, no hay necesidad de estudiar la palabra, ¿eso para qué? La palabra de Dios dice que el Espíritu me lleva a toda verdad. Pero ¿cómo lo lleva uno el Espíritu a toda verdad? ¿A través de qué? De su palabra. Y si usted no conoce la palabra, pues el Espíritu no lo puede guiar. Por eso es que dicen, no diga esa palabra porque se ata. La palabra de Dios dice que si usted dice esa palabra, usted quedó atado. Pero cuando uno estudia la palabra, va al versículo donde está, lee todo el contexto, lee todo el capítulo, ahí está hablando que usted no sirva de fiador, porque si usted sirve de fiador, se ha atado. Y si esa persona no llega a pagar, ¿qué pasa? A usted le toca responder. Ahí se ató, o sea, es decir, usted tiene que responder por esa deuda. Y la gente que es, si yo digo que soy un burro, entonces yo me convierto en burro. Me até. ¿Pero por qué? Porque no son pastores con qué? Con ciencia e inteligencia que estudian. Para ser usted más inteligente, ¿usted qué tiene que hacer? Estudiar. Ahora vayamos a Mateo 13. ¿Quién conoce Mateo 13? Una vez que el pastor está preparado, tiene que hacer una tarea que es muy importante. ¿Cuál es? Enseñar, predicar. Y esta es la parábola del sembrador. Lo que vamos a leer ahorita es la parábola ¿de qué? Del sembrador. Y vamos a ver cómo funciona la palabra en cada persona. ¿Cómo es sembrada la palabra de Dios en cada persona? Pero para eso se necesita ¿qué? Hombres. Acá hay una pregunta. Si los hombres son imperfectos, ¿por qué Dios no utilizó los ángeles? ¿Ah? Exacto, porque nosotros, igual que los ángeles, estamos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Tenemos las mismas capacidades de los ángeles. El problema es que nosotros, ¿qué hacemos? Pecamos. Mire lo que pasa, 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha ¿qué? Gente. ¿Dónde predicaba Jesús? ¿En dónde? En donde fuera. Yo no me imagino a Jesús diciendo, ¿cuántas almas tiene su sinagoga? En ese tiempo lo llamaban no iglesia sino sinagoga. ¿Cuántas almas tiene su sinagoga? Tiene solo 30. Ah, no, yo por allá no voy. Pero mire lo sencillo que era Jesús. Lo simple. ¿Qué hizo? Mire, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde consiguió púlpito Jesús? En el mar.
¿Qué necesita usted para predicar el evangelio? Algunos dirán, un púlpito. No. Solo necesita personas que quieran escuchar la palabra. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mira lo chistoso de Jesús. Cogió una barca, se sentó en la barca y comenzó a predicar desde ahí. Y les habló muchas cosas, ¿por qué? Por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Qué hace un pastor? Siembra. Él está sembrando. ¿Qué siembra? La palabra. ¿A dónde? A donde Dios lo llame. Entonces el pastor que dice, no, yo no puedo ir a predicar en una casa, ¿cómo está? Mal. ¿Qué hace nuestro pastor? A donde le digan que vaya a predicar, él va. ¿Jesús a dónde iba? A donde fuera. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Oiga, él lanza la semilla y ¿qué pasa? Vienen las aves y se las comen. Las que no comienzan a... Dese cuenta que la semilla debe estar más o menos bien enterradita para que comience a dar ¿qué? Pero las que cae por encimita, las aves vienen ¿y qué pasó con esa semilla? Se perdió, no dio fruto. ¿De quién es la culpa? El sembrador. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no la enterró bien. Porque no la enterró bien, ¿cierto? 5. Parte cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Ahora qué pasó? ¿De quién fue la culpa? ¿Por qué? Porque no la echó donde debía ser, ¿cierto? 6. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, ¿qué pasó? Esta cayó en las piedras, comenzó a dar raíces, pero ¿dónde da las raíces? ¿Dónde son fructíferas? Si se puede decir así. En la tierra. ¿Por qué razón? Porque de ahí coge ¿qué? Todos los nutrientes y el agua. Y entonces comienza a crecer un árbol ¿qué? Fuerte. Pero en esta, como no tenía donde coger bien comida, se secó y murió. ¿Quién tuvo la culpa? El sembrador, ¿cierto? 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte y los espinos. Esta cayó en otro, ¿y qué pasó también? Claro, ella comenzó a crecer. Pero como habían espinos, usted ha visto cuando se reúnen hartos espinos, ¿qué pasa? No podía crecer, no podía ver la luz del sol. Y como no pudo ver bien la luz del sol, no pudo crecer bien, se murió. ¿Quién tuvo la culpa? El sembrador, ¿sí o no? ¿Por haber qué? ¿Haberla sembrado en dónde? En espinos. 8. Pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra y dio ¿qué? Fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerda de dónde saca Jesús esta frase? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde? Alejo lo explicó hace como un mes. Exacto, el Shema. Eso es Deuteronomio 6. Escucha. Por eso es que usted va a escuchar siempre a Jesús decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el sembrador lanzó la semilla en buena tierra. Es decir, que ¿cuántos fracasos tuvo este sembrador y cuántos aciertos? 3 y 1 acierto. ¿Tuvo cuántos? Hizo 4. ¿Se equivocó cuántas veces? 3. Solo en una acertó. ¿Y entonces la culpa sí es del sembrador? La explicación de esta parábola está más adelante, 13:18. Vamos todos a Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Mire lo que dice. ¿Qué representa cada terreno?
Mire lo que dice el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la semilla quién es? La palabra. ¿La semilla qué es? La palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién es el terreno? ¿Ah? No, los terrenos. Las personas. ¿Qué hace el pastor? Él lanza la semilla, lanza la palabra, predica la palabra. ¿A quién se la predica? A personas. ¿A dónde manda el pastor esa palabra? Al corazón de la persona. ¿Y cuál es el corazón de la persona? Esta parte, ¿cierto? Y él comienza a sembrar la palabra, él comienza a predicar. Entonces, cuando él predica, pueden ocurrir 4 efectos en la persona. Vamos a ver, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, a veces cuando se predica la palabra la persona no sabe de qué se le está hablando. Queda perdido. Y mire qué es lo que va a pasar. Viene el malo y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas cuando no entienden el mensaje, dicen, ¿y de qué habló? Yo no entendí nada. Bueno, no vuelvo por acá. ¿Qué pasaba? Jesús hablaba ¿por qué? ¿Cuál era la razón de que hablara por parábolas Jesús? Para que el que no entendiera dijera, oiga, ¿qué fue lo que usted quiso decir ahí? En pocas palabras, si la persona no entiende qué tiene que hacer, ir y preguntar. ¿Pero por qué pregunta la persona? Porque quiere saber de Dios. Pero el que no quiere saber de Dios, pues dice, bueno, yo que voy a volver acá si son locos. Mire lo que predican. ¿Dónde está esa explicación? Vayan a Mateo 13:10, ahí mismo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, que muchos no entendieron la parábola. No. ¿Cuántos seguidores tenía Jesús cada vez que predicaba? Muchísimos. Pero muchísimos que no entendían. Y por eso lo crucificaron. 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será ¿qué? Quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierte y yo lo sane. ¿Por qué la persona no quiere entender? Porque no quiere. ¿Cuántas veces tú has invitado a alguien, viene y no vuelve? ¿Qué pasó? No le interesa. ¿Y este fue el que fue sembrado en dónde? En el camino, el que fue sembrado, que la palabra queda, es decir, la semilla quedó sobre el piso, pero no fue enterrada. Entonces viene el diablo y le dice, venga mi hijo, que el mundo es más bueno, que se va a estar yendo allá todos los domingos a escuchar palabras. ¿Usted es bobo? En lugar de estar allá con su familia, durmiendo, viendo televisión, eso es mejor. Y se dejan llevar porque... Yo no digo por el diablo ni siquiera, por el mundo, ni siquiera por el mundo, por los deseos de su carne. Y dése cuenta que Jesús lo dice, lea el 19. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Qué es lo malo?
los deseos malos que hay también en mí. No solo el diablo. Porque usted dice, usted se va a levantar y dice, voy a ir a la iglesia. Y Sabanás, ¿qué le dice? Ay, no, la cama está rica. Y ahí se queda. Vamos a Proverbios 1:7, ¿qué dice? Proverbios capítulo 7. Entonces, ¿de aquí de quién fue la culpa? ¿Del sembrador o de la tierra? De la tierra, de la persona. 1:7. Mire lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los únicos que le preguntaron a Jesús que qué significaba esa parábola eran sus seguidores. Porque no eran solo los apóstoles, habían personas más detrás de siguiéndolos. Sus discípulos, muy bien. Fueron los únicos que le dijeron, venga Jesús, ¿qué fue lo que quiso decir? En cambio los otros dijeron, muy bonito como dijo, tan bonita esa enseñanza. ¿Y de qué trataba? No sé. Pero estaba bonita. ¿Para qué? ¿Cómo la llama la palabra? Insensato. Porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Lo que decía Alejo. ¿Por qué nosotros no estamos viniendo a aprender cada vez más y más acá la palabra? ¿Cuál es la razón? No quiere, está más ocupado en lo del mundo. Si usted me dice, no, es que yo en mi casa estudio la palabra, yo le digo, bueno, total. Pero si usted se queda viendo a Yo Me Llamo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está aprendiendo del reino? Vamos a Mateo 13 otra vez. Por eso les digo, no es solo que vengan. Si ustedes lo están haciendo dentro de su casa, está bien. Mateo 13:20, miren lo que dice. Ahora va a explicar la segunda parte. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí ha pasado? ¡Qué palabra tan hermosa! No, yo voy a venir acá todos los días porque es que no, esto es la machera. Ese pastor me gusta. Ish. ¿Pero qué va a pasar después? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Muchos no vuelven acá supuestamente, bueno, supuestamente no, sino porque tienen problemas. Señor, pero yo venía todos los domingos, yo traía el diezmo, yo hacía esto, yo cantaba, yo esto. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Son personas de qué? Yo las llamo emocionalistas. Yo los llamo emos. ¿Cómo es un emo? Sí, cambia cada rato de genio. Está contento y al otro día ya está de mal genio. Bipolares, muy bien, Dani. Bipolares. Se mueven solo por qué? Por emociones. Y al moverte tú por emociones, no entiendes la palabra. Entonces por eso dice, son de corta ¿qué? Duración. ¿Cuántos hemos visto acá que han venido y eso, yo me bautizo? Uy, yo quiero estar allá tocando. ¿Y al tiempo qué pasa? Desaparece. Hebreos 10, 38, 39. Vamos a ver qué pasa con estas personas. Hebreos 10, 38, 39. ¿Está rebelde? Hebreos 10, 38. Hebreos 10, 38. Vamos a leerlos todos ahí. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Mas el justo vivirá ¿por qué?
¿Cómo sabe usted que una persona tiene fe? Entonces acaba de explicar. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿Qué dice en Apocalipsis? A mí no me gustan los tibios. O eres caliente o eres frío, pero a mí no me gusta el que está en la mitad de las dos. Oiga, ¿cómo sé que una persona tiene fe? Porque nunca retrocede. ¿Y no han visto que muchas personas dicen, no, es que yo tengo la fe de Elías? Y viene un problema y, ¡ay! ¿Qué fue lo que pasó? Y si retrocediere, no agrada a Dios. 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? ¿Qué pasó con el que retrocede? Se perdió. ¿Qué pasó con esa semilla? Se perdió. Sino de los que tienen fe para perseverar. Por eso habla, vosotros sois la sal del mundo. Y si la sal se pierde, ¿qué pasa? Se deshiciere, ¿qué pasa? ¿Usted sabe de dónde viene la palabra salario? De la sal. La gente trata la sal como si fuera una maldición, pero la sal en la Biblia es bendición. Porque persevera. ¿Qué hacían antiguamente cuando no había neveras? Cogían y salaban la carne y ahí sale también el salami. Perseveraba la carne, es decir, usted la podía tener harto tiempo ahí, si desde que estuviera salada. Es decir, que si a usted le echan sal, usted fue bendecido, porque Dios lo dice, la sal es bendición. Entonces dígale, sáleme más, sáleme más. Y la palabra salario viene de la sal, porque antiguamente lo más preciado era la sal. ¿Por qué? Porque era la nevera antigua. La gente deseaba mucho la sal. Entonces, ¿qué hacían? Se pagaba a la gente, el mejor trueque que usted podía hacer era que le pagaran con sal. Y ahí viene la palabra salario. Entonces no digan, uy, no me sale. Antes dígale más, sáleme más. La sal tiene sabor, dése cuenta. No solo persevera, sino hace que las cosas sean más deliciosas. ¿Sí se da cuenta? Pero lo importante no es porque yo lo digo o por lo que hace, sino porque Dios lo dijo. Volvamos otra vez a Mateo 13:22. Miren lo que dice. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, oiga lo que dice, de las riquezas, ahogan la palabra y es infructuosa. Es decir, este la escucha, la entiende, pero para él lo más importante que es el mundo. Entonces por eso dice, no, yo solo me la paso trabajando. ¿Yo cómo ir a domingo si gano más plata trabajando? ¿Qué está pasando con esa persona? Es que hoy juega Colombia la final del mundo, es el mundial. Y no me lo voy a perder por ir a la iglesia. Entonces, ¿qué dice Dios? Los afanes de este mundo hacen que se muera esa palabra. Que no dé fruto en la vida de la persona. Lucas 12:13. Vayamos a Lucas 12:13. No tengo tiempo, entonces leámoslo desde el 16. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea, era muy ¿qué? Rico. Se preparó tanto que tenía mucho dinero. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué ve una persona que se ha preparado muy bien? ¿Qué? Económicamente. 19. Y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, tengo tanta plata que ya no tengo que hacer nada más, que ya puedo ¿qué? Descansar y puedo vivir tranquilo. Y le dice Dios, pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo llama a estas personas que solo se ocupan de lo material? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es decir, si tú le das más tiempo al mundo que a las cosas de Dios, ¿eres un qué? Necio. Y estás perdiendo el tiempo, porque las cosas materiales, ¿qué pasa? Algún día se van. Dentro de 100 años, la casa que tú compraste, ¿de quién será? Dentro de 200 años, el carro que tú compraste, ¿de quién será? Pero lo que tú haces en lo espiritual es eterno, es lo que está diciendo Jesús. Ahora, no les estoy diciendo que no trabajen, no. Estoy diciendo que no dediquen todo el tiempo a lo material. Trabajen porque hay que tener las cosas, ¿no? Pero no al 100%. Mateo 13, otra vez. Mateo 13, 23. Mire lo que va a decir. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? Oye y entiende la palabra y da fruto. Los anteriores, ¿qué pasó? No oyeron, no entendieron y por eso no dieron ¿qué? Fruto. Pero el que es sembrado en buena tierra y produce, mire a cuánto, a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque esta persona entiende que lo espiritual es lo más que importante. Y entonces comienza a dar mucho ¿qué? Pero hay gente que estudia más libros del mundo que la palabra de Dios. Y por eso es que su fruto es... Y todavía le dicen a Dios, ay Señor, ¿yo por qué no he cambiado este carácter que tengo? Porque no hay palabra en tu vida. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que más habla de la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál? Se alejó si estudia la palabra, ya veo dónde está su fe. El Salmo 119 es uno de los que tiene más versículos y es el que habla más de los efectos que tiene la palabra de Dios hacia la persona. Vamos a leer solo una parte nomás porque no lo podemos leer todo. Salmo 119, 97. Vamos a ir. Salmo 119. ¿Qué les dije? Salmo 119, ¿qué? ¿97? Tiene el hermano Fabio pregunta cuántos versículos tiene. En ese momento acá veo que son 176 versículos. Y todos hablan desde la palabra. Mira lo que dice. Oh, cuánto amo que yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Qué hacía el salmista? Meditar en su palabra. ¿Cuánto? Todo el día. ¿Pero cómo así? ¿Se la pasaba pegado a la Biblia? ¿O qué significa que todo el día en ella es la meditación? ¿Qué está pensando en ella? Se le presenta una situación. ¿Qué debo hacer? Hay una silla roja y hay una mujer embarazada y estoy yo. ¿Qué hago? Así sea mujer. ¿Qué dice la palabra? Tengo que hacerle el bien al prójimo. Siéntate. Eso es estar meditando en ella todo el día. 98. Mire lo que hace la palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Mire lo que él dice.
Aún los que me enseñaban la palabra, como me la paso estudiando más con ellos, me he vuelto más entendido en tu palabra. Porque tus testimonios son mi ¿qué? Meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Quién es la persona entendida? El que guarda, no es el que los habla. Ustedes me pueden ver acá hablando, pero si yo no los hago, nada soy. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Mire lo que va a decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. ¿Cómo sé que a la persona le gusta la palabra? Porque se deleita en la palabra. De tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de ¿qué? De mentira. Ahora sí, ¿de quién era el problema? ¿De quién es el problema que una persona no cambie? ¿Del pastor? ¿De Dios? ¿De la palabra? De la persona. ¿Cuántos efectos puede causar la semilla en una palabra, en una persona, perdón, en un terreno? 4. ¿Cuáles son? Que la menosprecie. ¿Qué más? Que la reciba, pero los problemas lo ahogan. ¿Y cuál es la otra? Que la reciba y que esté más ocupado en las cosas de ¿qué? Del mundo. Ese es el efecto que causa la palabra en ti. Cada vez que tú vienes, esa semilla se puede convertir en 4 cosas. ¿Amén? Dios los bendiga.